San Mateo, capítulo 15. Y cuando lo tengan, nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Mateo 15, del 1 al 20 vamos a leer. Dice la palabra de Dios que entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondiéndoles él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿saben que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Y Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Bueno, yo les quiero hablar en esta mañana de la contaminación, ¿verdad? Y hoy en día se habla mucho de la contaminación, porque hay mucha contaminación en el mundo entero, ¿verdad? Hay contaminación ambiental, contaminación de alimentos, contaminación de las aguas, contaminación del aire, ¿verdad? Mucha contaminación. Y es verdad que vivimos en un mundo contaminado, ¿no? La contaminación en nuestro medio ambiente es una preocupación además mundial. Hay hasta reuniones de países que estudian la contaminación que hay hoy en día, ¿no? Mirad, por decir un dato, bueno, primero la contaminación se puede definir como ensuciamiento o impureza, ¿verdad? Y hay un dato que he encontrado en internet, dice que la Organización Mundial de la Salud calcula que 9 de cada 10 personas en el mundo respira aire contaminado, exponiéndose a unas partículas muy pequeñas que tienen el nombre, tiene PM, yo no sé qué significará, ¿no? Que son las más finas y peligrosas para la salud, ¿no? Esas partículas se cuelan en nuestros organismos, ¿verdad? Provocando fallos en la salud y en la calidad de vida de las personas, causándonos aumento de alergias, agravamiento de enfermedades respiratorias, cardiovasculares e incluso tumores de cáncer, ¿verdad? O sea que es peligroso. Pero yo no quiero hablarles de esta mañana, de esta contaminación. Hay una contaminación más seria, porque esta contaminación que hablamos, pues te puede producir algunas enfermedades, ¿no? Pero la contaminación que yo quiero hablarles es mucho más seria y produce mucho más daño, ¿eh? Que es la contaminación moral, física y espiritual de los creyentes, que por desgracia se está pegando cada vez más a una velocidad increíble, a todo creyente. Y esto es un grave problema. Nuestro mundo está contaminado hoy espiritualmente, muy contaminado, más de lo que creemos, por el pecado, por la idolatría, por los pactos quebrantados,
por las leyes de Dios violadas, por las tradiciones, por las falsas doctrinas, por la perversión sexual, por la idolatría, por la incredulidad, por el adulterio, por los vicios y por mucho más, podríamos decir, ¿no? Pero los cristianos, nosotros, ustedes, yo, los creyentes, los que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo, debemos mantener nuestro cuerpo libre de toda contaminación. ¿Y saben por qué? Porque no es nuestro el cuerpo. No es nuestro. Dice 1 Corintios 6, 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habitan ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo. O sea que el cuerpo es de Dios. El Espíritu de Dios habita en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Entonces tenemos que guardarnos de toda contaminación. Mirad, en el texto que hemos leído de Mateo 15, los versículos de 1 al 20, hay una conversación entre nuestro Señor Jesucristo y algunos escribas y fariseos, ¿no? El asunto de la conversación podría parecer a primera vista, pues, muy poco importante, ¿no?, para nuestros días. Pero en realidad no es así. La realidad es que de los principios de los cuales se están hablando, Jesús le recrimina a los escribas y a los fariseos que son principios que contaminan nuestra vida espiritual y hacen daño a nuestra vida espiritual, ¿no? Entonces vamos a ver, como siempre muy rápido, y 4 principios que vienen aquí en esta historia, que según Jesús, según la palabra de Dios, contaminan nuestra vida espiritual. No para reprochar, como siempre, a nadie nada, sino para que aprendamos. Para que lo tengamos por enseñanza. ¿Por qué? Porque pues si hay algo que en nuestra vida estamos fallando, pues que lo podamos cambiar. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Para qué? Para corregirnos, para enseñarnos, y todas esas cosas. Mirad, también quiero decirles que voy a leer algunos versículos, quizás un poco más de la cuenta. Entonces yo sé que se hace muy pesado. Pero es que quiero que tengan esos principios en su vida. Que si tienen oportunidad de apuntarlos, los apunten. ¿Para qué? Para que si algún día, en un momento dado, alguien les recrimina algo sobre lo que vamos a decir hoy, que tengan con qué contestar. Que no sea, no, porque lo digo yo. No, dice la palabra de Dios esto, esto y esto. Entonces, la primera, dice que la primera cosa que nos puede contaminar es practicar una religión. Es dejarse guiar por las tradiciones. Fijaros, dice tradiciones, la definición de tradiciones son prácticas y creencias culturales, sociales o religiosas que se han establecido y perpetúan dentro de una persona de por vida. De por vida. Entonces Jesús, fijaros lo que les dice en esta historia, en el versículo 3, dice, respondiendo él, Jesús le dijo, ¿por qué cambiáis vosotros, por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, lo que estaban haciendo los escribas y fariseos es que habían dado más validez a su tradición que a los mandamientos de Dios, ¿no? Y Jesús lo primero que les muestra a esta gente es que están cambiando la autoridad de la palabra de Dios por las tradiciones, ¿no? Y esto es algo muy común en nuestros días, hermanos. Muchos creyentes ponen por delante las tradiciones, por delante de Dios, por delante de los mandamientos de Dios. ¿Y qué pasa esto? Que eso contamina nuestro conocimiento, ¿no? Los fariseos le habían preguntado a Jesús, en el versículo 2 dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y Jesús les contesta, en el versículo 3 dice, ¿por qué quebrantáis vosotros el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces, de estos dos comentarios surgen una pregunta que Jesús les hace a los fariseos y escribas. ¿Qué es más importante?
¿Qué es más importante para cada uno de nosotros en esta mañana? ¿Nuestras tradiciones o los mandamientos de Dios? Mirad, cuando consideras sagradas tus tradiciones, corres el peligro de ponerlas por encima de la palabra de Dios, que es exactamente lo que estaban haciendo los escribas y fariseos. Y Jesús les pone un ejemplo. Les dice, en el versículo 4, dice, ¿por qué Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irresistiblemente? Le pone este ejemplo, ¿no? Le pone el ejemplo, le dice un mandamiento en Éxodo 20:12, ¿no? Y también le dice, y cualquiera que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte. También en Éxodo 21:17. Le pone este ejemplo. Y estos son mandatos muy claros de las Escrituras. El primero proviene de los 10 mandamientos, y el segundo era una de las leyes nacionales de Israel que demostraba la seriedad de ese mandamiento, ¿no? Jesús le contrasta lo que Dios dice, con lo que dicen los fariseos, ¿no? Y fijaros que hay aquí algo que llama mucho la atención, que muchas veces se pasa tan rápido que no nos damos cuenta. Fijaros, dice en el versículo 4, porque Dios mandó diciendo. Dios mandó diciendo. Y vamos al versículo 5 y dice, pero vosotros decís. Dios nos manda a hacer algo, pero nosotros decimos. Dios nos manda a congregarnos, pero nosotros decimos una vez al mes no pasa nada. Dios nos manda y nosotros decimos. Eso es lo que le dijeron, esto es lo que estaban diciendo los fariseos. Dios les mandó, le está diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que maldiga a su padre y a su madre será condenado de muerte. Eso es lo que dijo Jesús. ¿Y qué dijeron los fariseos? Dice, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no has de honrar a tu padre o a tu madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mirad, los fariseos decían que estaba bien que una persona le dijera a sus padres, tengo algo que te puede ayudar, que lo voy a entregar como corbán. Corbán significaba una ofrenda a Dios. Viene en Marcos 7:11. En la historia paralela a esta historia, y viene en Marcos 7:11. Entonces, corbán era una tradición o práctica que se dedicaba a Dios mediante un voto que era irrevocable, o sea, que no se podía anular. Y ellos preferían cumplir con esa tradición, con tal de no darles una ofrenda a su padre. Para ellos tenía mucho más valor hacer esa ofrenda, hacerse un corbán, que ayudar a sus padres, ¿no? Los fariseos permitían que las personas pudieran ciertos regalos bajo corbán como una forma de eludir sus responsabilidades hacia sus padres. Así que aquí tenemos un ejemplo de que la tradición estaba en directa contradicción con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y ellos decían que no, que antes era mejor la tradición. Esa tradición es que hacían un corbán, que era dar a Dios, que no estaba mal, pero el corbán era una tradición que tenía el pueblo judío. Y honrar a tu padre y a tu madre era un mandato de Dios, era un mandamiento de Dios. Y estaba la palabra de Dios por encima de cualquier otra circunstancia. Y estos eludían esa responsabilidad, ¿no? Al hacerlo usaba la tradición y el legalismo, ¿no? Hechos por el hombre para anular el mandamiento de Dios y la intención que había detrás de él, ¿no? Mirad, una vez más, las tradiciones no es que sean malas. No pensemos que ahora todas las tradiciones son malas, ni mucho menos. Pero debemos tener cuidado, porque puede contaminar nuestra vida espiritual. ¿Cómo pueden contaminar nuestra vida espiritual? Pues cuando la elevamos al nivel de la palabra de Dios, o la ponemos por delante de la palabra de Dios. Las tradiciones no son malas, pero cuidado, cuidado. No la vamos a poner a la altura de la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de cualquier tradición, de cualquier, ¿verdad?
Y tenemos ejemplo de que las tradiciones no son malas, porque en el Antiguo Testamento muchas tradiciones ayudaban al pueblo de Israel a recordar las obras de Dios, ¿no? Como las fiestas y los sacrificios. En Éxodo 12, mirad, en Éxodo 12 hay unos versículos del 24 al 27, 12 del 24 al 27. Dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra de Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Mirad, Dios había establecido la celebración de la Pascua, ¿no? como algo que era importante, ¿no? Era una celebración que Dios había mandado al pueblo de Israel, ¿no? Y aquí están diciendo que eso era un recordatorio que los hijos, que las personas, que las personas que venían detrás o delante de estas personas debían recordarlo. Era un recordatorio constante de la fidelidad de Dios, ¿no? Y esta gente, Dios lo que está diciendo es que esa ordenanza que había hecho el pueblo de Dios, ¿no? Para como modo de salvación, ¿no? De untar la sangre en los dinteles de las puertas, que fuera siempre un recordatorio, como algo como de la fidelidad de Dios, del amor de Dios por su pueblo. Eso es lo que le estaban diciendo. Entonces vemos que las tradiciones no son malas, pero nunca podemos hacer lo que hicieron los escribas y los fariseos, ponerla por delante de Dios. Por muy bien que esté hacer una ofrenda al Señor, ¿no? Que es importante también, pero primero es la palabra de Dios, es el mandamiento de Dios. No podemos eludir las responsabilidades que tenemos por la palabra de Dios, por cumplir los mandatos de los hombres. Y esta es la primera circunstancia que puede contaminar nuestra vida. Y tenemos que tener cuidado, porque las tradiciones nos pueden costar su pecado, o, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Demos la validez que tenga una tradición, pero la palabra de Dios está por encima de cualquier tradición. Mirad, la segunda práctica que Jesús nos habla en esta historia viene en los versículos 8 y 9. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mira, la segunda cosa es practicar falsas doctrinas. Practicar falsas doctrinas en nuestra vida, ¿no? En referente a las falsas doctrinas, los señores declaran que nuestro deber es oponernos a ellas, ¿no? Eso está claro. Cuando sepamos que hay una falsa doctrina, que alguien nos quiera predicar o enseñar una falsa doctrina, o vayamos a internet y digamos algo que no está relacionado con la palabra de Dios, debemos oponernos a ella, ¿no? Pero por lo demás no debemos preocuparnos, porque su destrucción final está asegurada. La destrucción final de las falsas doctrinas está asegurada. Mirad, el versículo 13 dice, toda planta que mi Padre, que no plantó mi Padre celestial será desarraigada, será arrancada. Será arrancada. Es una planta que Dios no había plantado, ¿no? Y por eso se habla de arrancarse, ¿no? La falsa doctrina, hermanos, es aquella que se opone a la verdad fundamental o a una verdad que es necesaria, por ejemplo, para la salvación. Los siguientes son algunos ejemplos de falsas doctrinas. Ejemplos, por eso decía antes lo de los versículos, ejemplos muy comunes. He intentado buscar los ejemplos que nos encontramos en la calle, del día a día. Ejemplos que hay otros grupos llamados cristianos que están enseñando esta falsa doctrina. Por ejemplo, que el negar el infierno. Hay gente
no, Dios es amor. Dios no va a mandar a nadie al infierno. El infierno existe. La palabra de Dios habla del infierno, ¿no? Y decir, negar el infierno contradice directamente las propias palabras de la Biblia, ¿no? Lucas 16, 22, 23 habla de que había, relata esa historia de que había una persona que estaba en el Hades y había otra persona que estaba en el cielo, ¿verdad? Y también Mateo 5:29 dice, por tanto, si tu ojo derecho de esa ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, ¿no? Habla de prisiones de oscuridad y está hablando del infierno. Y por lo tanto, es una falsa doctrina, eso de que el infierno no existe. Y hay muchos grupos que hablan de eso, ¿eh? Mucha gente que dice que el infierno no existe. Uy, no me hables del infierno. Eso es cuento de chino, ¿no? Otra falsa doctrina que hay por ahí, muy común, es que todos los caminos van para llegar a Dios. Esta filosofía se ha vuelto muy recientemente con el disfraz de la tolerancia. Hay que tolerar todo. Somos tolerantes, porque somos tolerantes, ¿no? Tenemos que ser tolerantes con todo, menos con el pecado. Con el pecado. Entonces, también aquí sugieren eso, que puesto que Dios es amor, eso es tremendo. Siempre es la misma frase. No, si Dios es amor, Dios es amor, ¿no? Él acepta cualquier esfuerzo religioso con tal que el practicante sea sincero. Pero la palabra de Dios contradice esa enseñanza. Porque en Juan 14:6 te dice, yo soy el camino, la vida. El camino, no hay más camino. Solamente Jesucristo. Luego también otra doctrina es como la deidad de Cristo. Eso también es importante, ¿no? Hay gente por ahí que dice que Cristo no es Dios. Que Jesús es un profeta, pero que de Dios nada. Y eso contradice la palabra de Dios. Porque Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Habla de Cristo. Y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios, ¿no? Y Juan 10:30 dice, yo, dice Jesús, y el Padre somos uno. Y esa gente contradice la palabra de Dios. Enseñan falsas doctrinas. Hermanos, falsas doctrinas. Y tenemos que tener cuidado con esto. Por eso quiero que estos versículos, yo a lo mejor ustedes lo saben, y me estoy pasando de, ¿no? Pero si no lo saben, quédense con ellos, porque esto es lo que hay en la calle hoy en día. Hay gente que va recorriendo casas, calles, a todas horas, enseñando que Jesús no es Dios. Otra de las cosas que enseñan que el nacimiento virginal, que Jesús no nació de una virgen, ¿sabes? Dicen que no. Y igual tenemos la palabra de Dios que Isaías 7:14 dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y esa gente dice que no, que es imposible, que es imposible. Y también la muerte y resurrección de Cristo, otra doctrina que tampoco, que también enseña falsamente, que Jesús no murió ni resucitó, que no pudo resucitar porque nunca murió, ¿no? Y sin embargo la palabra de Dios, en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea, que todo eso que van por ahí contando son falsas doctrinas. Y eso, hermanos, solamente con escucharlo ya contaminan nuestro espíritu. No podemos. En el momento en que alguien nos hable de estas cosas, radicalmente, no, la palabra de Dios, hermano, dice esto, esto y esto. Y no te contará. Pero que estas falsas enseñanzas tienen algo en común y tienen su propósito. Primero, buscan hacernos creer que está en el poder del hombre tener una vida cristiana victoriosa. Segundo, buscan sacar del centro de nuestras vidas a Cristo.
¿verdad? Como única fuente de sanidad y de poder, para vivir una vida cristiana victoriosa. Y tercero, crear en nosotros una contaminación, una enfermedad espiritual. Fijaros, vamos a ir al libro de Hebreos, al capítulo 13, y ahí nos enseña la palabra de Dios qué tenemos que hacer para no ser engañados por las falsas doctrinas. Hebreos 13, versículos 8 y 9. Primero, reconocer que Cristo nunca cambia. Reconocer que Cristo nunca cambia. Dice el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Verdad? Se refiere a que su naturaleza, amor, poder y promesa permanecen inalterables en el tiempo, a lo largo del tiempo, ¿no? Es un recordatorio de que en un mundo cambiante Jesús es una roca firme en quien confiar, ¿no? Luego, estar firmes en la gracia de Dios. Primero, reconocer eso, reconocer que Cristo nunca cambia. Segunda cosa, estar firmes en la gracia de Dios. Dice el versículo 9, en la primera parte, no dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Afirmar implica fortalecer, o establecer firmemente algo. ¿Y qué tenemos que fortalecer? Nuestro corazón. Nuestro corazón. Afirmar, dice, significa eso, fortalecer, establecer firmemente algo. En este caso se refiere a la estabilidad espiritual y emocional del corazón humano, ¿no? Dice con la gracia de Dios, afirmar con la gracia de Dios. La gracia es el favor inmerecido de Cristo, hermano, manifestado especialmente en nuestra vida, ¿no? En lugar de buscar seguridad en obras o rituales, los creyentes son llamados a confiar en la gracia divina como el fundamento de nuestra fe y esperanza, ¿no? Y luego, reconocer que las falsas enseñanzas no aprovechan para nada. Dice la segunda parte del versículo 9, dice, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Viandas hace referencia a alimentos, ¿no? Y que nunca aprovechan en nuestra vida esa clase de alimentos. ¿Por qué? Porque son prácticas relacionadas con alimentos o rituales ceremoniales. Y eso a nosotros de nada nos aprovecha, ¿no? No tiene el poder para transformar nuestro corazón ni llevar a nadie a una relación profunda con Dios. O sea, que eso es algo que podemos poner en práctica en nuestra vida. Primero, debemos reconocer que Cristo nunca cambia. Ese Cristo que sanaba, ese Cristo que fortalecía, ese Cristo que cuidaba, hoy es igual. Ayer, hoy y por los siglos. ¿No? Estar firmes en la gracia de Dios. Y reconocer que las falsas enseñanzas no nos aprovechan para nada. Solamente para contaminarnos, para equivocarnos, para hacernos dudar de muchas cosas, hermanos, ¿no? Sin lugar a duda, hoy hay muchas falsas enseñanzas, muchas. Tenemos que tener cuidado, yo siempre lo digo, cuidado con lo que escuchamos por internet. De verdad, es algo que me ha puesto en alerta a hacer este sermón, porque he visto en internet, que hay hermanos que están escuchando, y lo digo porque está, ¿no? por un ejemplo, que están escuchando predicaciones de sectas. Cuidado con lo que escuchamos. Tenemos en el grupo de la iglesia, hay bastante material como para no ir a otras fuentes a beber. Pero yo lo he visto. A Funeito Total me gusta la página de los testigos de Jehová, de los mormones. Eso lo he visto. Así que tengamos cuidado, hermanos. Si hay algo que te llama la atención, consúltalo con tus pastores. Consúltalo. ¿Puedo ver esto? Cuando vemos de esas falsas doctrinas, estamos contaminándonos. Entonces nos entra la duda. ¿Qué es lo verdadero? ¿Lo que oigo los domingos o lo que escucho por internet? Y eso ¿qué hace? Que nos contamina nuestro cuerpo, nuestra vida espiritual. Tercera cosa que nos puede contaminar, el hablar más
más de la cuenta. Hablamos más de la cuenta. Dice el versículo 11. Dice, porque los cuerpos... A ver, no, esto no. Versículo 11 dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más de lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Mirad, ¿es pecado hablar demasiado? No. Bueno, eso depende. Después de leer algunos versículos del libro de Proverbios, que tratan del tema, me dieron ganas de dejar de hablar de manera definitiva. Cuando lees algunos, pero muchos, versículos del libro de Proverbios, de verdad dije, uy, no sé si hablo mucho o poco, pero menos voy a hablar. Sin embargo, te das cuenta de que esto no es la solución. Eso sería demasiado fácil, ¿no? La respuesta correcta es el duro camino de la autodisciplina. La Biblia habla extensamente de lo mucho peligro de hablar demasiado sin control. La Escritura, en el libro de Proverbios, enseña que hablar sin control, fijaros, nos puede llevar a qué situaciones. Nos puede llevar primeramente al pecado. Proverbios 10:19 dice, las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios dice que es prudente. Destruye amistades. Proverbios 17:9 dice, el que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. Lleva a traicionar la confianza de nuestros hermanos. Proverbios 18:8 dice, la palabra del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Y también, por último, hieren profundamente. La palabra del chismoso, no, me había cambiado. Dice, traicionar la confianza, dice, el que anda murmurando revela secretos, por tanto, no te asocies con el chismoso. Y luego el que hiere profundamente, dice, las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Y claro, alguien de la antigüedad, estos predicadores de la antigüedad, dijo algo muy bueno referente a esto. Dijo, el escorpión lleva su veneno en la cola. Dice, el difamador en su lengua. Dice, sus palabras perforan profundamente como las púas del cuerpo espíritu. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Los palos y las pedradas podrán romper nuestros huesos, pero las palabras hacen mucho más daño que un hueso quebrado. ¿Verdad? Dicen que las palabras se las lleva el viento. Puede que sí sea verdad, pero las consecuencias quedan. Las consecuencias no se las llevan las palabras, no se las lleva el viento. Podemos borrar algo escrito con un lápiz o borrar algo escrito en el ordenador. Eso es sencillo, ¿verdad? Pero una vez que hables ciertas palabras, es muy difícil sanar el daño que causan las palabras dichas a la ligera. Quiero compartirles algunos ejemplos de personas que hablaron más de la cuenta y que contaminaron su palabra, su vida. En Números 12, y es una historia que vamos a leer, Números 12, del versículo 1 al 10, Aarón y Miriam, que eran hermanos de Moisés, hablaron contra Moisés, hablaron mal y más de la cuenta contra Moisés, ¿no? Hablaron mal de él, criticándole primero su matrimonio con una mujer cusita, ¿no? Y luego cuestionaron su autoridad, preguntándole si Dios solamente le hablaba a él. Entonces, son personas que luego pagaron sus consecuencias. No le voy a revelar lo que le pasó, porque eso tienen que leer ustedes en sus clases. Pero ya lo saben. También personas que hablaron más de la cuenta, los amigos de Job. ¿Para qué tener enemigos si tenemos amigos como los que tenía Job, no? Los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Jofar, hablaron mal de él y encima en medio de su sufrimiento, en medio de su enfermedad, ¿no? Le acusaron injustamente de pecado oculto.
¿no? Asumiendo que sus pecados ocultos eran el resultado de sus enfermedades. Que si estaba enfermo es porque tenía un pecado oculto. Y eso también se lleva mucho hoy en día. Cuando estás enfermo, ¡ay! Mandará al vecino. Algo, mírate bien, ¿no? O también lo típico de Dios no te sana porque no tienes fe. Qué bonito es todo eso, ¿verdad? Ojalá que fuera así. Pero esas palabras hacen mucho daño. Imaginaros cómo estaría el pobre Job diciendo a sus amigos, sus queridos amigos, esas palabras, esas son las que hablamos. Cuidado con las palabras. Contaminan nuestro cuerpo, eso. Contaminan y de gran manera. Es importante que tengamos cuidado. La Biblia nos enseña lo contrario, nos enseña la importancia de usar nuestras palabras para edificar y no para destruir. Dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida. ¿Sabéis cuál es un sinónimo de la palabra corrompida? Podrida. Dice, ninguna palabra podrida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces, hermanos, debemos ser cuidadosos con lo que decimos y evitar caer en juicio o calumnia, porque esas cosas contaminan nuestra vida. Otra de las cosas que tenemos que tener cuidado es en quién confiamos, nuestra dirección, nuestro crecimiento espiritual, porque no podemos confiar en cualquiera, o en nuestros problemas, o nuestras situaciones complicadas. ¿En quién confiamos? Fijaros lo que dice el versículo 14. Dice, déjalos, son ciegos, guíale ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Jesús estaba denunciando a los fariseos y escribas, quienes querían imponer reglas y tradiciones, como hemos visto al principio, pero no, de alguna forma, reglas y tradiciones humanas que carecían de verdadera conexión con Dios, ¿no? Y entendimiento espiritual. Aunque pretendían ser guías del pueblo, estaban espiritualmente ciegos. ¿Y qué pasaba? Les iban a llevar al hoyo, ¿no? Y Jesús enfatiza que según no escuchar a alguien espiritualmente ciego, lo puede llevar a la ruina, ya que ambos terminan en el mismo destino, el hoyo. Esto simboliza el peligro de caer en el error y alejarse de la verdad de Dios. Entonces, este pasaje nos exhorta a buscar a nuestros pastores, líderes y maestros, primero, que estén alineados con la palabra de Dios, primero. Y segundo, que demuestren tener discernimiento y comprensión espiritual. Cualquiera lo debe seguir, cualquiera no podemos dar consejos libremente, porque caemos en el error anterior. Caemos en el error anterior. ¿Vale? Si hay algo que no sepamos, no pasa nada. No vamos a ser menos ni más por ello. Mira, yo no te puedo dar este consejo, hermano o hermana. Es al pastor. Habla con, ¿sabes? No pasa nada. Pero no podemos tomar la libertad de dar consejos. Porque ¿qué pasa? Un ciego a otro ciego, ¿qué pasa? Que los dos caen en el hoyo. Siempre ha habido problemas y habrá problemas por aconsejar gente que no tiene que aconsejar. Porque escuchamos cosas y en vez de decir, pues mira, háblalo con el pastor, háblalo con la autoridad de la iglesia, que para eso está puesta por Dios, para solucionar esos problemas, esas circunstancias. No, pero no, nosotros queremos asumir ese reto y nos vamos a dar consejos. Primero, que no están alineados con la palabra de Dios. Y segundo, que no tenemos ese discernimiento, ¿no? Y es algo que se está hablando en el seminario, ¿verdad? Esos protocolos que nos hablaba el pastor Juanjo, ¿verdad? Que decía algo más o menos como esto, ¿no? Mirad, hay varios ejemplos de malos consejos que nunca estuvieron respaldados por las Sagradas Escrituras. La serpiente a Eva, la serpiente, Satanás, engañó a Eva diciéndole, si comes del fruto prohibido, no morirás, sino que serás como Dios, conociendo
conociendo el bien y el mal. ¿Y qué pasó? La Biblia nunca dice eso, ni nada parecido, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Las consecuencias de Adán y Eva es que desobedecieron a Dios, lo que les trajo el pecado y la muerte espiritual y la contaminación a su vida. Mirad, los consejos que no se encuentran o contradicen la palabra de Dios conducen a la ruina espiritual, de verdad. Mirad, unos consejos, aquí vienen consejos buenos y malos en esta historia, que es la historia de los ancianos del rey Roboam, ¿no? Que viene en Primera de Reyes 12, del versículo 6 a 11. Roboam primeramente pidió consejos a los ancianos. Creo que lo tengo por aquí. Uno de estos. Sí, lo tengo aquí. Dice, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y había llegado a Egipto. Enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y llamaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él le dijo, iros, y de aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam hizo lo correcto, pidió consejos ¿a quién? A los ancianos de la iglesia. Era al pastor, al equipo ministerial, a los ancianos de la iglesia, que habían estado delante de Salomón, su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablan diciendo, si tú fueras hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras, les hablarán, ellos te servirán para siempre. Ese fue el consejo de los ancianos, de la gente que tenía el discernimiento, de la gente que hablaba según la palabra de Dios. ¿Pero qué pasó a este rey? Oyó 2 palabras que le cambiaron la perspectiva de todo. Esa palabra fue, si tú fueras hoy siervo, yo el rey voy a ser siervo y los sirviere, y yo voy a tener que servir al pueblo, pues yo soy el rey, vaya consejo que mandaban. A ver, ¿quién le nombró rey? El pueblo. Aquí tenía que, él para qué estaba puesto como rey, para servir al pueblo. O sea, me estaban dando un buen consejo, pero él dijo, siervo y servir, no voy a reinar. Yo quiero ser aquí el rey, por encima de todo. Entonces, ¿qué hizo? Ese era un consejo bueno, pues fue a buscar otra parte. Y entonces preguntó a los jóvenes. Los jóvenes, que son gente sin experiencia, gente que aunque están en la iglesia no tienen el conocimiento, algún día lo tendrán, pero que en ese momento no tienen el conocimiento, ni de sabiduría, ni de discernimiento, como para dar buenos consejos. Y el consejo que le dieron, pues imaginaros, dijo, y eso aconsejaron al rey Roboam, que aumentara la carga sobre el pueblo en lugar de aligerarla, como sugerían los ancianos. ¿Y qué pasó esto? Que el pueblo se rebeló y el reino de Israel se dividió. Consejos orgullosos y severos pueden causar divisiones irreparables en nuestra vida. Así que, hermanos, tengamos cuidado cuando pidamos consejos, cuando queramos consejería, cuando queramos que alguien ponerle nuestros problemas, nuestras circunstancias, ¿verdad? Cuidado a quién nos acercamos. Hay otro ejemplo de personas que dieron buenos consejos. Por ejemplo, Yetro a Moisés, que era su suegro, le recomendó delegar responsabilidades y nombrar líderes para que le ayudaran a juzgar los casos menores. De alguna forma le dio un buen consejo, ¿no? Mirad, ahora me gustaría meter con las personas que podemos dar buenos consejos también, ¿no? Algo que tenemos que hacer, los que estamos dando buenos consejos o guiando a otros, y es que debemos examinar nuestra propia vida también y asegurarnos que no somos ciegos espirituales, porque muchas veces también estamos ciegos espirituales, ¿no? Esto implica, hermanos, la gente que demos consejos o guiemos, que debemos tener una verdadera relación con Dios, humildad y comprensión de su palabra,
Porque no es lo que nosotros digamos o lo que creamos, es lo que diga la palabra de Dios. Eso está por encima. Al final del día, ser consciente de que a quien seguimos puede marcar nuestra diferencia entre avanzar con confianza o perdernos en la niebla, en el hoyo. Por eso tenemos que ser conscientes de a quién escuchamos, a quién seguimos, a quién pedimos consejos. Así que, hermanos, tengamos estas cosas muy claras en nuestra vida, porque son cosas que nos van a ayudar en nuestra vida espiritual y que si estamos en contra de ello, nos va a contaminar también nuestra vida espiritual. Y ya por último, nos contaminamos por lo que sale de nuestro corazón. Ese es el resumen de todo. Dice en el versículo 18, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. No era como decían los fariseos y los escribas, no eran los rituales que no hacía la gente. Claro que está bien lavarse las manos, espero que todos nos lavemos las manos antes de comer, ¿no? Es algo normal, ¿no? Está bien lavar los platos, esos rituales y todo, pero no hacerlo como una ceremonia ritual, como algo, no, lo hacemos por higiene, ¿no? Pero entonces, eso es lo que decían esta gente, ¿no? ¿Y por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, por qué no se lavan las manos antes de comer? ¿No? Y Jesús le dice, mira, eso no tiene ningún valor, eso no hace nada, porque del corazón, el corazón es el problema de todo. Del corazón sale toda contaminación, todo lo que contamina, ¿verdad? Debemos cuidar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es el punto principal donde debemos centrar nuestra relación entre Dios y nuestras almas. Por eso debemos cuidar nuestro corazón, ¿no? Fijaros, creo que también hay que aprender esto. ¿Qué es lo primero que necesitamos para ser cristianos? Un corazón nuevo, ¿no? ¿Cuál es el sacrificio que Dios nos pide que lo ofrezcamos? Un corazón contrito y humillado. ¿Cuál es la verdadera circuncisión? La circuncisión del corazón. ¿Cuál es la obediencia auténtica? Obedecer de corazón. ¿Qué es la fe salvadora? Creer con el corazón. ¿Dónde debe morar Cristo? En los corazones por medio de la fe. O sea, que es que, hermanos, el corazón es el punto principal donde debemos centrar nuestra relación entre Dios y nuestras almas. Pero lo referente al corazón humano, pues el Señor declara en estos versículos que esta es la verdadera fuente de todo pecado y contaminación, nuestro corazón. Los fariseos enseñaban que la santidad dependía de ciertos alimentos y bebidas, de lavamientos corporales y de purificaciones. Afirmando que todos aquellos que cumplían con sus tradiciones en estos aspectos eran puros y estaban limpios delante de Dios, ¿no? Y que todos los que incumplían eran impuros y estaban contaminados. Pero el Señor Jesús dice que abolió esta falsa doctrina, mostrándoles a sus discípulos que la verdadera fuente de toda contaminación no sale afuera del hombre, sino dentro del corazón. Les dice, del dentro del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias, ¿verdad? Estas cosas son las que contaminan al hombre, ¿no? Entonces, haciendo un poco conclusión de todo esto y llegando a esta conclusión de que es el corazón donde sale toda esta contaminación, hermanos, hay algo que tenemos que tener muy claro. Quien quiera servir a Dios como es debido, necesita algo mucho más importante que los lavamientos corporales. Tiene que procurar tener un corazón limpio, sin contaminación.
Lo más importante tiene que ser el estado de nuestros corazones. Lo más importante. Que no nos sintamos satisfechos por venir a la iglesia los domingos, con los formalismos de la religión. Miremos mucho más allá y deseemos tener un corazón recto delante de Dios. Que sea también nuestra firme resolución en ese día guardar nuestro corazón sobre toda otra cosa guardada, porque dice el Proverbio 4:23, porque de él mana la vida. No olvidemos nunca que nuestro principal peligro proviene de nuestro corazón. Mirad, el mundo y el diablo unidos nos pueden hacer mucho daño, pero nunca tanto como el que puede hacernos nuestro propio corazón. Si no, velamos y oramos, ¿verdad? Mirad, pero gracias a Dios hay una solución para todos esos corazones que estén contaminados. Es tener un corazón nuevo. Y solamente Dios nos puede dar ese corazón nuevo. Solamente Dios. Ningún cirujano, nadie. Solamente Dios puede dar corazón nuevo. Ezequiel 36, 26, 28. Dice, os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis caminos, en mis tierras. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Que en esta mañana, si te sientes abatido, te sientes contaminado por alguna de las cosas que dice la palabra de Dios, pídele a Dios ese corazón nuevo. Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, genuino, sincero, Dios obra en tu vida. Dios obra en tu vida. Nadie está libre de pecado, nadie está libre de contaminarse. Dice la palabra de Dios que esté libre de pecado o esté libre de contaminarse, que tire la primera piedra. Todos fallamos, todos cometemos errores, pero el amor de Dios es más grande que nuestros errores, nuestros fallos. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ponemos de pie, por favor.